Hermanos queridos, hay mucho que aprender de un hombre tan grande, tan humilde y tan santo como el profeta Jeremías. Entre otras cosas, porque este fue un hombre que pagó con sufrimiento su fidelidad a Dios. Y en esta época nuestra, en la que muchas veces la cobardía se convierte en la solución más fácil para salir de apuros, encontrarse con gente coherente, con gente capaz de sufrir por ser fiel a su misión, es todo un tesoro. Pues de esa clase de gente es Jeremías. Jeremías vivió en un tiempo muy duro, el tiempo del destierro. ¿Qué sucedió? Pues desde el punto de vista político, lo que sucedió fue que una nación muy poderosa, podemos hablar de un imperio, el imperio caldeo, con capital en Babilonia, pues llegó a la ciudad de Jerusalén. Y un rey, luego rey, por ahora general, muy fuerte, llamado Nabucodonosor, pues entró y arrasó con el templo, se llevó las riquezas del templo, humilló profundamente al pueblo judío y se fue. Años después, me parece entender que fueron como unos 9 años después, pues vino un nuevo ataque de los caldeos, esta vez a través de un general llamado Nebuzardán, y entonces sitiaron a la ciudad, se padeció hambre espantosa, finalmente se tomaron la ciudad, bueno, toda una tragedia. Eso es lo que llamamos el destierro. Y lo llamamos destierro porque los caldeos después se llevaron a la gran mayoría de esos judíos empobrecidos, macilentos, muertos de hambre literalmente, se los llevaron como arrastrándolos hasta Babilonia. Es un recorrido de muchísimos kilómetros, seguramente muchos murieron por el camino y allá permanecieron en Babilonia cerca de 70 años. Fue algo absolutamente desastroso, con sabor de muerte. Eso es lo que llamamos el destierro. Y el destierro partió indudablemente la historia del pueblo de Dios, tanto que se puede hablar de profetas anteriores al destierro y profetas o literatura posterior al destierro. Todo esto del destierro sucedió en el siglo VI antes de Cristo, y en torno al destierro pues encontramos varios profetas, de los cuales los más importantes son el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Pero antes de que sucediera el destierro, Jeremías advirtió, y su advertencia no fue bien recibida. Jeremías advirtió, pero no fue escuchado. Y básicamente lo que advirtió Jeremías es: hay que dejar el pecado. Porque en un nivel más profundo de lo puramente geopolítico, como se dice hoy, en un nivel mucho más profundo, Jeremías se da cuenta que el pueblo está viviendo una mentira, que el pueblo tiene una falsa confianza, que el pueblo ha convertido al culto en una farsa y a la alianza y al templo en una especie de amuleto. Así como se oye, como el amuleto de la buena suerte. Es decir, como que si nosotros permanecemos con el templo, pues Dios no va a permitir que el templo sea destruido. Pero eso es absurdo. O sea, ellos creían que podían pecar y ofrecer sacrificios y todo queda igual. Y ellos creían que podían traicionar la alianza y todo queda igual. Y no es así. Entonces Jeremías les está advirtiendo de eso. Fundamentalmente la advertencia de Jeremías, para que estemos claros, la advertencia fundamental de Jeremías fue: no tengan una falsa confianza, no se queden en una falsa confianza. Y una falsa confianza es
usar la religión como un amuleto. Es decir, creer uno que tiene fe, creer uno que tiene religión, creer uno que tiene el culto, sin que el corazón sea realmente para Dios, sin que haya un arrepentimiento sincero, sin que haya esa palabra que va a resonar tanto en el Nuevo Testamento, la palabra conversión. Eso es lo espantoso. Creer uno que uno es religioso, que uno es creyente. Nosotros diríamos que uno es un gran católico porque mantiene unas prácticas, pero el corazón no está apegado a Dios. El corazón no está unido a Dios. La conversión no es real. Si no hay conversión, te estás engañando, te estás mintiendo. Y Dios no es un Dios de mentiras. Dios es el Dios de la verdad. Ese es el mensaje de Jeremías. Y permaneció fiel a ese mensaje, incluso cuando lo trataron como un reo, cuando lo maltrataron, cuando lo excluyeron, cuando lo amenazaron de muerte. El mensaje de Jeremías sigue siendo actual. No te escudes en una falsa religiosidad, no te escudes únicamente en una práctica exterior, no te escudes en eso. Que tu corazón sea realmente para el Señor, que tu conversión sea real, y entonces podrás poner tu confianza en Él. Pero si tu religión es una mentira, si tu religión es solamente apariencia, entonces estás usando a Dios como un amuleto. Y Dios no se deja usar de nadie. Jamás lo olvidemos.